resulta que no eras tú en aquel entonces. Vamos a divorciarnos. Justo el día en que mi esposo se enteró del caso antiguo de hace 2 años, redactó el acuerdo de divorcio y me lo arrojó en la cara. Luego se dio la vuelta y abrazó a su luz blanca y se mudó a nuestra casa de bodas. El acuerdo decía claramente que nos habíamos unido debido a un malentendido y que ahora que el malentendido se había aclarado, nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Originalmente había querido defenderme, pero cuando vi los términos del acuerdo de divorcio, decidí soportar la humillación y aceptar esta realidad. Rápidamente tomé un bolígrafo y firmé el acuerdo. Levanté la vista y le pregunté, ¿cuándo vamos al Buró de Asuntos Civiles? Después de todo, sin obtener el certificado de divorcio, no estaríamos oficialmente divorciados y los términos del acuerdo no podrían implementarse. Estaba realmente ansiosa. Los ojos de Jason estaban muy oscuros. Estoy ocupado últimamente. Espera mi notificación. Oye, tú. Antes de que pudiera terminar de hablar, él simplemente se fue, dejándome atrás y la villa de 1000 metros cuadrados. Me di la vuelta y miré esta enorme casa, sintiendo un nudo en el corazón. Me pregunté cuántos turnos tendría que trabajar para poder pagar solo una baldosa de piso aquí. Pero ahora, una vez que obtuvimos el certificado de divorcio, esta casa sería mía, junto con otros 500 millones de yuanes. Realmente esperaba que Jason pudiera sacar un poco de tiempo y apurarse en hacer esto. Después de eso, él podría estar con su luz blanca y yo viviría mi vida solitaria como divorciada, quedándome solo con el dinero y una casa lujosa. Esperé pacientemente en casa durante una semana. Cuando mis amigos me pidieron salir a divertirme, no me atreví a moverme. Sin embargo, Jason no vino a buscarme. Temiendo que pudiera haber algún problema si esperaba demasiado, tomé la iniciativa de ir a buscarlo. Llamé y descubrí que estaba en nuestra antigua casa de bodas en la ciudad. Rápidamente conduje hacia allí. Presioné la contrasea y la puerta se abrió con un ping. Inmediatamente cubrí mis ojos. Lo siento. Ustedes continúen. Volveré más tarde. Retrocedí hacia fuera de la puerta y me reproché en secreto por haber sido demasiado precipitada. Aunque esta era mi casa, pero ahora que estaba divorciándome, debería haber llamado cortésmente. Fue realmente embarazoso asustar a los dos amantes. Tampoco sabía si afectaría el estado de ánimo de Jason para el divorcio. Entra. La voz baja y enojada de Jason vino desde el interior de la puerta. Él debía estar culpándome por haber perturbado su buen momento. ¡Qué pecado! Cuidadosamente entré por la puerta y sonreí primero. Realmente no lo hice a propósito. Me miró con frialdad. Ariella ya se había movido de su regazo al sofá a su lado y también me lanzó una mirada despectiva. Pero su voz era dulce cuando dijo, «Hermana Alaya, ¿por qué no saliste a jugar hoy y pensaste en venir aquí en cambio?» Agité mis manos repetidamente. No. No me llames hermana. Mi madre no me dio una hermana menor. Solo tengo un hermano menor, y él no puede tener un cambio de sexo. Puedo salir a jugar en cualquier momento. Pero no puedo demorar en venir a ver a Jason. Él sigue siendo mi esposo por ahora, y es el más importante. No sabía qué frase tocó las cuerdas del corazón de Jason, pero él levantó sus párpados y me miró. Parecía que también resopló por la nariz. Pero no lo escuché claramente. Ahora solo me preocupaba una cosa. Hoy era miércoles y el Buró de Asuntos Civiles estaba abierto como de costumbre. ¿Podría él realmente ir a obtener el certificado de divorcio o no? Antes de que pudiera comenzar a hablar del asunto serio, Ariella se metió de nuevo. Te has dado cuenta de Jason de esa manera, y todavía tienes el atrevimiento de decir que él es el más importante. ¡Qué ridículo! Tomé una profunda respiración. Firme y decididamente reprimí la tentación de dar una bofetada a esta farsante. El divorcio era lo más importante.
El divorcio era lo más importante. Todavía no podía causar una escena. Sí, soy bastante ridícula. Y ya no tengo la cara para aferrarme al presidente Jason. Entonces, ¿podemos ir a obtener el certificado de divorcio ahora? Jason y Ariella me miraron con perplejidad al mismo tiempo. Dios mío. Aparentemente, ¿habían olvidado algo tan importante? Rápidamente saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso y expliqué, Jason, firmamos el acuerdo hace una semana. Apurémonos y terminemos con el certificado. Finalmente vi la luz al final del túnel. Yo había pensado así. Realmente había pensado así. Los ojos de Ariella se iluminaron. Pero su mirada parecía querer matarme. Jason me miró fijamente durante unos segundos y dijo fríamente, ¿tan deprisa? Puse una sonrisa fingida y miré a Ariella a su lado. ¿No eres tú el que está deprisa? El rostro pálido y guapo de Jason se puso negro como el fondo de un pote de inmediato. Tus asuntos no han sido investigados claramente y las cuentas no han sido saldadas. Si quieres irte, no será tan fácil. Yo. Este canalla. Sabía que tenía intenciones ocultas. El acuerdo de divorcio solo se usaba para controlarme para que él pudiera estar con Ariella con justificación. De hecho, él quería el divorcio pero se negaba a darme un centavo. Está bien, si eres despiadado, no me culpes por ser injusta. Si un hombre quiere irse, no lo detendré, pero si quiere tocar mi dinero, está fuera de cuestión. Volví a la Gran Villa y entré al estudio de Jason. En los 2 años desde que me casé con él, aunque pasé mis días comiendo, bebiendo y divirtiéndome en todas partes, todavía tenía algo de ingenio. Después de él no era exactamente una persona amable y gentil. Tenía bastante historial negativo. Yo había visto la contrase A del ordenador antes. Cuando le escribí en el cuadro, mis manos temblaban un poco, temiendo que cometiera un error. Afortunadamente, con un zumbido, la pantalla se abrió. El fondo de escritorio inmediatamente llamó mi atención. Era una foto de Jason y una mujer abrazados. Jason tenía la cara medio vuelta, mirando afectuosamente a la otra persona, mientras que la mujer miraba hacia la distancia. La foto estaba tomada desde atrás, por lo que no podía ver el rostro de la mujer. Pero mi presión arterial subió. Este canalla. Además de Ariella, ¿en realidad tenía otra amante? Y la había puesto descaradamente en el fondo de escritorio del ordenador. No tenía idea de esto antes. Derramé una lágrima triste por mi estupidez pasada. Luego, rápidamente saqué mi teléfono, tomé una foto de la foto primero y luego abrí sus archivos de oficina. Ni siquiera tuve tiempo de leer detenidamente el contenido. Copié y pegué directamente, poniendo todos los materiales en mi ordenador. Después de asegurarme de que todo había sido transferido, me dirigí a sus cajones y a la caja fuerte. Afortunadamente, yo normalmente me comportaba como una esposa virtuosa y Jason no se había dado cuenta de mí en este sentido. Los cajones no estaban cerrados y tomé fotos de todos los archivos que había dentro con mi teléfono. En cuanto a la caja fuerte, la vacié. Después de hacer todo esto, rápidamente restablecí su estudio a su estado original. Luego, casualmente volví a mi propia habitación. Cerré la puerta desde el interior con un clic. Agarré un paquete de carne seca y me senté delante del ordenador y comencé el trabajo intenso. Había muchos archivos de la empresa, pero los más importantes eran los financieros. Estaba relacionado con mi especialidad. Fijé mis ojos en los números de la pantalla y los leí línea por línea. Pronto encontré los problemas en ellos. Cada mes, Jason tenía un gasto considerable con el espacio de la cuenta en blanco y el nombre de la persona sin llenar. La razón era uso personal. Recordé que también conocía la contrase A de su tarjeta bancaria personal. Inmediatamente abrí la aplicación bancaria. Maldición.
También había un gasto considerable en ella cada mes. Esta sí tenía un nombre de cuenta. Pero no era de ninguno de sus clientes. ¿Qué estaba haciendo Jason? ¿Transferir bienes? No parecía ser así. ¿Dárselos a sus amantes? Mi presión arterial subió de nuevo. Mi mano que sostenía el ratón se endureció. Hasta que abrí el último archivo. La verdad surgió de repente, golpeándome como un martillo en la cabeza. No se trataba de amantes, sobornos o transferencia de bienes. Él estaba en realidad. Quedé aturdida por la escena que tenía delante de mí. Ni siquiera escuché el sonido de los coches abajo. Cuando me di cuenta de que Jason había vuelto, ya estaba fuera de mi puerta, golpeándola con fuerza. Alaya, sal de aquí. Vete al infierno. Rápidamente cerré el ordenador y barrí todos los archivos, las tarjetas y las cosas que había sacado de la caja fuerte en el escritorio hacia el armario. Deliberadamente le puse un candado. Solo entonces tomé la carne seca y caminé lentamente hacia la puerta. Jason estaba de pie fuera, con el rostro tan frío como si acabara de nevar. ¿Tú? ¿Tan rápido? Tomé la iniciativa y lo miré deliberadamente hacia abajo. Su rostro se volvió aún más helado sobre la frialdad existente. Acabas de tocar mi tarjeta. Su voz era igualmente oscura. Era una afirmación. Estaba extremadamente asustada por dentro. Pero fingí estar tranquila y dije, solo la miré. No toqué tu dinero. ¿Por qué gritas? Jason entrecerró los ojos. El espacio estrecho entre sus ojos estaba lleno de hostilidad. Saqué la carne seca que tenía en la mano como escudo. Acabo de hacer ejercicio. ¿Quieres un trozo de carne de res para recargar energía? Él resopló despectivamente y se alejó, agitando la mano. Se dirigía hacia el estudio. La carne seca cayó al suelo con un crack. Corrí detrás de él. Jason, ¿qué quieres decir con no divorciarte después de firmar el acuerdo? ¿Crees que soy fácil de intimidar? No sabía si había descubierto algo. Su objetivo era demasiado claro. No podía correr el riesgo y dejar que tuviera éxito. De lo contrario, sería aún más difícil divorciarme. Jason se dio la vuelta y me miró fijamente con ojos profundos. ¿Eres fácil de intimidar? Sí, me estás intimidando en este momento. Ya has dormido con otras mujeres, pero todavía no te divorcias y me tienes en suspenso. ¿Qué quieres decir con eso? Lo tiré hacia abajo de las escaleras. El Buró de Asuntos Civiles aún no ha cerrado. Vamos a obtener el certificado. Después de eso, puedes hacer lo que quieras. Se enojó por mi empuje. Está bien, no te arrepientas. Quien se arrepienta es un perro. Me soltó la mano de nuevo. Ve a buscar los documentos. Los documentos estaban en el estudio. Rápidamente me moví hacia un lado y bloqueé la puerta. Jason, espera un momento. Me miró de lado, con los ojos llenos de sospecha. Tenía una seria sospecha de que Ariella ya le había susurrado algo al oído mientras estaban en la cama y este tipo estaba empezando a actuar de forma extra. Ah, ¿entraste en mi estudio? La voz de Jason era muy baja y tenía certeza en ella. No, insistí firmemente. Quería decirte que como hemos sido marido y mujer, ¿qué te parece si comemos juntos antes de divorciarnos? Emprendió en examinarme de arriba a abajo. Después de un rato, asintió como si me estuviera haciendo un favor. Acababa de soltar un suspiro de alivio cuando lo escuché decir, voy a entrar y buscar algo. Oh. Mi corazón se subía y se bajaba. Todavía tenía que fingir que todo estaba bien. Es mejor aliviar la situación que bloquearla. Si lo impedía forzosamente de entrar, sin duda despertaría la sospecha de este canalla. Tomé una profunda respiración y abrí la puerta para él e incluso lo seguía dentro con servilidad.
Estaba mirando nerviosamente a mi alrededor, temiendo que hubiera dejado algo fuera de lugar y que Jason lo descubriera. Afortunadamente, él solo tomó un archivo de la mesa. Lo vi salir del estudio e incluso no me atreví a cambiarme de ropa antes de seguirlo. A juzgar por la reunión apasionada entre Jason y Ariella después de comer, él no volvería esta noche. Entonces podría entrar abiertamente al estudio y tener todos sus documentos listos. Lo llamaría para ir directamente al Buró de Asuntos Civiles Ma, Ana por la Ma, Ana. Una hora después, la cena terminó. Jason dijo, te llevaré a casa y recogeré los documentos de camino. Terminaremos con el certificado Ma, Ana por la Ma, Ana. Quería dejarlo inconsciente. Sentarme en el coche era como estar sentado sobre agujas. Incluso Jason se dio cuenta. ¿Tienes hemorroides? Mentira. Le lancé una mirada de reojo y al ver su teléfono en la caja del brazo, inmediatamente cambié de tono. Jason, ¿puedo usar tu teléfono? Él resopló fríamente. Lo tomé como su consentimiento y rápidamente lo agarré. Lo siento, yo también conocía la contraseña de este. Después de abrirlo, tomé varias fotos de los dos. Sin atreverme a detenerme, las publiqué de inmediato en Moments. Ariella no defraudó mis expectativas y su llamada llegó justo en ese momento. Contesté la llamada por Jason y amablemente la puse en modo altavoz, sosteniendo el teléfono cerca de él. Ariella sonaba débil y desamparada. Jason, tengo un dolor de cabeza terrible. ¿Cuándo volverás? Jason me dejó en el borde de la carretera. Hice todo lo posible por poner una expresión triste y le hice una C.A. con la mano. Traeré los documentos para ti. Cuida bien de ella. Sin esperar a que se alejara mucho, inmediatamente detuve un taxi y me apresuré a casa. Primero entré al estudio. Saqué los documentos y los revisé cuidadosamente en busca de cualquier fallo. No había manera de devolver las cosas de la caja fuerte. Si Jason quería demorar el divorcio o tenía otros motivos, primero tenía que encontrar algo con lo que negociar para mí misma. Esas cosas eran mis cartas de negociación. Volví a mi habitación y rápidamente encendí el ordenador. Estaba lleno de varias fotos y declaraciones de testigos. Eran de hace 2 años. Pensé que este asunto ya había terminado con la partida de Ariella hace mucho tiempo. Jamás esperé que Jason hubiera estado investigándolo todo este tiempo. Esos fondos transferidos de manera privada debían haber sido usados también para esto. Yo estaba actuando con él aquí, deseando ansiosamente divorciarme y marcharme, dejándolo tener una relación ambigua y afectuosa con Ariella. Quizás él también estaba actuando conmigo, estableciendo un nuevo plan para que yo me fuera del matrimonio sin nada. Una pareja de canallas. No pudieron tenderme una trampa hace 2 años y en cambio fueron derrotados por mí. 2 años después, querían probar de nuevo y darme una vez más. Recolecté todo mi ingenio y sabiduría y rápidamente leí los materiales. Las escenas pasadas también volvieron a mi mente. Jason y yo nos conocíamos desde la adolescencia y siempre habíamos sido compañeros de clase. Después de ser admitidos en la misma universidad, comenzamos oficialmente una relación romántica. Él fue el que me persiguió sin parar, diciendo que me cuidaría y me amaría en el futuro y que no me dejaría sufrir ningún o injusticia. Pero la primera vez que conoció a mi compa, era de habitación Ariella, no podía apartar la vista de ella. Estaba realmente enojada. No era que amara profundamente a Jason, pero, ¿cómo podía permitir que otros codiciaran lo que era mío? Puedo desechar a esta persona o cosa y dejar que cualquiera las recoja. Pero si otros quieren arrebatármelos o traicionarme sin hablar conmigo, jugando de esa manera, entonces tendrán que pagar el precio. Así que cuando Ariella salía en secreto con Jason, tomaba fotos y las publicaba en Moments. Incluso mis otras buenas amigas en el dormitorio no lo soportaron y tuvieron una gran pelea con ella. Me mantuve tranquila.
Ellos estaban enojados porque era tan dócil y se sentían apenados porque yo fuera intimidada por Ariella, por lo que la aislaron aún más. Ariella estaba bien con eso y aprovechó para mudarse y vivir por sí sola. Simplemente le resultaba más conveniente estar con Jason de esa manera. Ya había hecho un plan para lidiar con ella. Inesperadamente, ella era aún más ambiciosa y me tendió una trampa primero. Yo hice el papel de ser débil, lamentable y estúpida, vi a través de su plan y cooperé con ella. Además, mientras estaba lidiando con Ariella, accidentalmente descubrí que Jason no parecía vivir con ella. No sabía si era por reputación o si su relación no era tan buena como se rumoreaba. En resumen, Ariella estaba preocupada por eso. Ella pensaba que mi existencia había afectado el desarrollo de su relación con Jason. Entonces, quería deshacerse de mí lo antes posible. Nunca había visto a nadie tan descarado por robar el hombre de otra persona antes. No podía esperar para ver sus métodos y planes. Un fin de semana, Ariella me desafió y me pidió que nos reuniéramos fuera de la ciudad. Dijo que quería hablarme de Jason. Por supuesto, acepté de inmediato. El día de la reunión, hice todos los preparativos y llegué a tiempo. Siguiendo la dirección que me dio Ariella, di varias vueltas y finalmente me detuve fuera de una granja de cerdos abandonada. Los mensajes de Ariella se detuvieron justo después de eso. No esperaba que realmente te atrevieras a venir. Envié una respuesta débil. ¿Dónde es esto? ¿Dónde estás? No te veo. Tengo mucho miedo. Si no sales, me voy. Ella envió una serie de mensajes de voz con risas. Me dirigió, abre la puerta de hierro y entra. Había una gran puerta de hierro oxidada fuera de la granja de cerdos, ligeramente abierta. Yo podía empujarla y entrar. Después de entrar, rápidamente miré en todos los establos de cerdos. No había nadie y tampoco había trampas mortales preparadas. Parecía que Ariella no era tan despiadada como yo pensaba. Mis ojos se fijaron en la habitación más interna. Ella me dijo en el mensaje de voz que estaba esperándome allí. Después de enviar un mensaje en mi teléfono, caminé hacia adelante. La expresión en mi rostro era de miedo. Estaba mirando cuidadosamente a mi alrededor y preguntando de vez en cuando a Ariella dónde estaba. Ella respondía rápidamente y podía dirigirme con precisión para que siguiera avanzando. Por esto, podía decir que ella también estaba aquí. Eso me tranquilizó. Cuando abrí la puerta que ella me había indicado, alguien de inmediato me agarró el cabello y me tiró hacia adentro. La puerta detrás de mí se cerró con un fuerte van, levantando una nube de polvo que casi me llegó a los ojos. Ariella estaba sentada en una silla rota, con una pierna cruzada sobre la otra, pareciendo más bien una hermana mayor al mando. Había 2 hombres detrás de ella, y junto con los 2 que me estaban sujetando, eran 4 hombres en total. A juzgar por su ropa y apariencia, podrían ser gangsteros, y tenían una mirada feroz. Pedí clemencia tímidamente. Forcé una lágrima de mis ojos, viéndome lamentable y temblando. Contra 4 hombres y una mujer, definitivamente no era posible luchar frontalmente con ellos. Sin embargo, yo tampoco había venido aquí sola. Ahora, antes de que comenzara la pelea, solo quería preguntar a esta hermana mayor si había hecho arreglos para lo que sucedería después de que perdiera. Ariella era incluso más impaciente que yo. Tan pronto como me vio, comenzó a insultarme: Alaya, perra. Jason claramente no te ama. ¿Por qué todavía te aferras a él? Me vi inocente. No, no me estoy aferrando a él. ¿No está contigo? Esta frase realmente le tocó una fibra sensible. Ariella me mordió los dientes. Exclamé: ¿en serio, no está contigo? Ya lo he abandonado. ¿Por qué no está contigo? Uno de los hombres a su lado, al recibir la señal de la mirada de Ariella, levantó la mano para abofetearme. El spray de pimienta en mi bolsillo había estado esperando ansiosamente este momento.
Simplemente lo rocié con él. El hombre gritó ¡ay! Y se tambaleó hacia atrás, temblando. Los otros 3, al ver que yo estaba bien preparada, de inmediato me rodearon. Ariella se enfureció y dijo, atendedla. Pueden hacer con ella lo que quieran. Solo necesito tomar algunas fotos. Sacó su teléfono y se preparó para tomar fotos. Los 3 hombres me rodearon en forma de abanico. El que había sido electrocutado y había caído al suelo también luchó por levantarse, tratando de unirse rápidamente. Pero en ese momento, la puerta detrás de mí fue abierta de repente con un fuerte boom. Mi hermano menor, llevando a un grupo de jóvenes del colegio de deportes, entró corriendo con un zumbido. Fue un caos. Estos jóvenes no tenían mucho más, pero tenían fuerza bruta. Y eran mayoría. Batió a esos pocos hombres hasta que estaban llorando y huyendo con las manos en la cabeza. Habiendo encontrado finalmente una oportunidad de venganza, no había manera de dejar que se escaparan. Caminé hacia Ariella. La mirada en sus ojos se convirtió gradualmente en miedo al verme. Alaya, ¿qué quieres hacer? Ser una perra, le respondí seriamente. Tú dijiste que yo era una perra. Te mostraré cómo es ser una perra. La abofeté fuertemente en ambos lados de la cara con mi mano izquierda y mi mano derecha, luego levanté la mano y también le agarré el cabello. Cuando me agarraron el cabello cuando entré por primera vez por la puerta, me dolió mucho. Entonces, cuando agarré el cabello de Ariella, deliberadamente agarré un poco menos y lo envolví alrededor de mis dedos. Ella gritó aún más fuerte. Era tan estridente. Entonces la empujé al suelo. Esas masas negras, no sabía qué eran. Quizás era el estiércol de cerdo que no había sido limpiado. De cualquier manera, le metí un poco en la boca para que dejara de gritar. Jason simplemente me lanzó una mirada de desaprobación. Yo hice unos huevos fritos y calenté un poco de leche, y tuvimos una comida simple. Le recordé, vamos a obtener el certificado de divorcio. Él golpeó los palillos en la mesa con un fuerte crack. ¿Por qué tienes tanta prisa? Ya he dicho que este asunto aún no ha sido investigado claramente. No quería quedarme atrás. Ya has determinado que la persona que te cuidó hace 2 años no era yo. ¿Cómo es que no ha sido investigado claramente? La mirada en sus ojos se volvió oscura de nuevo al mirarme. Entonces dime quién provocó ese fuego. Antes era muy reacia a mencionar esto. Pero ahora me armé de valor y lo enfrenté. No lo sé. De cualquier manera, no tiene nada que ver conmigo, con mi hermano o con sus amigos. Agregué, quizás fue Ariella. Después de todo, ella fue la que me pidió que nos reuniéramos hace 2 años. El rostro de Jason se ensombreció de nuevo. Le lancé una sonrisa sarcástica. No seas así. Ella es solo tu luz blanca, no la mía. Entonces es natural que sea cruel conmigo. Sus cejas se fruncieron profundamente. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Yo estaba aún más confundida que él. ¿Por qué debería haberte dicho? ¿Me hubiera creído él si lo hubiera hecho? Bajo esa situación en aquel entonces, Ariella claramente estaba aferrada a mi pierna, sin dejarme ir, pero él todavía me pedía ciegamente que la soltara. Si luego le hubiera dicho que todo era un plan de Ariella, ¿me hubiera creído? Y en los últimos 2 años, no había habido ninguna noticia de Ariella de mi parte. ¿Quién la habría mencionado sin razón? Es mala suerte. Me levanté de la mesa. Voy a cambiarme de ropa. Vamos al buró de asuntos civiles a las 9 en punto. Jason no respondió. Lo tomé como su acuerdo y subí las escaleras por mi cuenta. Después de cambiarme de ropa y bajar las escaleras, maldición, Jason había desaparecido de nuevo. Lo llamé furiosamente. Contestó bastante rápido, pero me dijo, ahora estoy con Ariella. Hablemos de esto en otro día. Sin esperar mi respuesta, colgó con un beep.
Maldición. Estaba tan enojada que casi vomité sangre. Ya no podía quedarme en casa, así que simplemente me fui en coche a buscar a mi hermano. Él estaba muy ocupado con el entrenamiento. Me recibió brevemente en la puerta del colegio y estaba a punto de dar media vuelta. Yo lo agarré, con una expresión seria. Elías, te preguntaré de nuevo, muy seriamente. ¿Realmente no sabes quién provocó el fuego en la granja de cerdos hace 2 años? Mi hermano saltó. Maldición, eres todavía mi hermana de verdad, ¿cuántas veces te he dicho? Somos del colegio de deportes. Somos el futuro del país. ¿Haceríamos algo así? Arguyó con justicia. Ayudarte a golpear a aquellos que te intimidaban es autodefensa. Pero provocar un fuego es un crimen. ¿Crees que tu hermano no tiene sentido de la proporcionalidad? Lo consolé rápidamente. Por supuesto que tiene sentido de la proporcionalidad. Todo es culpa mía por ser tan inútil. Él inclinó la cabeza y me miró. No estás en lo correcto. ¿Qué está pasando? Le lancé una sonrisa amarga. Ariella ha vuelto. Maldición. La mataré. ¿Se olvidó en este momento de que era una promesa y el futuro del país? No obtuve ninguna información útil de Elías. Intenté encontrar a aquellas personas que habían ayudado a Ariella antes. Antes había buscado a ellos, pero después del incidente del fuego, se fueron de la ciudad y desaparecieron sin dejar rastro. Ahora que la situación era urgente, fui a la comisaría. Había un registro de nuestro caso allí, y quizás pudiera descubrir a dónde se habían ido. Como resultado, fuera de la comisaría, me encontré de nuevo con mi marido inútil. Jason estaba saliendo de la comisaría. Al verme, tampoco pareció sorprendido. Simplemente me saludó, vamos. Sube al coche. Te diré lo que quieras saber. Me senté en el asiento del pasajero y me volví hacia él. Quiero un divorcio. Divorciémonos como dice el acuerdo. Su rostro se puso de inmediato amargo de nuevo. Condujo el coche como una nave espacial y llegó a casa de un solo tirón. Me miró con furia. ¿No tienes nada más que decirme aparte de esto? Todavía no estaba satisfecho y preguntó de nuevo. Hemos estado enamorados durante más de 10 años, casados durante 2 años y hemos dormido juntos. Si no fuera por ti, por tu torpeza, ya tendríamos hijos en este momento. Tú simplemente dices que quieres un divorcio así sin más. ¿No sientes nada por mí en absoluto? Quedé atónita. Pensé que Jason tenía fiebre. Incluso quise saltar y tocarle la frente. Este tipo confundido, ¿de qué diablos estaba hablando conmigo? Solo nos conocíamos desde hace más de 10 años. Ni siquiera habíamos estado oficialmente en una relación durante o antes de que él se pusiera con Ariella. Además, fue él quien primero mencionó el divorcio. ¿Cómo era posible que al final se hubiera convertido en una esposa peque y agraviada, hablando de sentimientos conmigo? Jason aprovechó mi aturdimiento y subió las escaleras con un tramp. Después de subir unos cuantos peldaños, se dio la vuelta. Sube. Lo miré hacia arriba. Su complexión no era normal. Estaba un poco pálido y sus ojos estaban enrojecidos. ¿Estaría realmente enfermo? Lo seguí lentamente hacia arriba. Cuando entré a su estudio, él acababa de dejar su vaso de agua. Hizo un gesto hacia mí. Siéntate. Me senté frente a él en la mesa de madera y todavía lo miraba fijamente a la cara. Realmente no se veía normal. Tenía algunas gotas de sudor en la frente y sus labios estaban pálidos. ¿Estás enfermo?, él negó con la cabeza. Estoy enojado por tu culpa. Ja. Como si no lo hubiera preguntado. Jason sacó una bolsa de archivos de su bolso. ¿Qué estabas haciendo en la comisaría? Yo negué con la cabeza.
Estaba demasiado cansada para decirle. Me miró con fastidio. Investigando el incidente del fuego de hace 2 años, ¿verdad? Como ya sabes, ¿por qué preguntas? De cualquier manera, no tenía nada que ver con mi hermano y sus amigos. Sé. ¿Sabes? Casi salté. Si sabes, ¿por qué me has estado amenazando con esto todos los días? Probablemente no quería explicarme nada en absoluto. Me arrojó la bolsa de archivos. Cuando volqué el contenido que había dentro, me sentí muy mal. ¿Cuándo fue esto? Esto se descubrió hace mucho tiempo, pero solo recientemente lo hemos conectado todo. Golpeé la bolsa de archivos en la mesa. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Jason no dijo una palabra y solo frunció el ceño al mirarme. No estaba seguro de si era una ilusión mía, pero el estado de Jason hoy estaba realmente fuera de lo normal. Sus ojos eran diferentes a como antes. Habíamos estado casados durante 2 años. En cuanto a nuestra vida matrimonial, bueno, era más o menos así. De cualquier manera, no podía sentir demasiado entusiasmo por ella. De vez en cuando me enviaba algunas flores y joyas. Al ver que yo estaba ni fría ni caliente hacia ellas, simplemente se dio por satisfecho. Parecía que también era demasiado perezoso para hacer un esfuerzo. Nuestro estado siempre había sido como si estuviéramos viviendo juntos por conveniencia. Pero hoy, descubrí que la frialdad y la restricción en sus ojos habían desaparecido. Parecía que había algo que ardía dentro de ellos, como si estuviera a punto de salir de sus pupilas. Este pensamiento me hizo incapaz de discutir con él con demasiada energía. Me senté de nuevo en la silla y de repente me sentí un poco con la garganta seca. He estado muy asustada todo este tiempo de que este asunto tuviera algo que ver con Elías y ellos. He estado asustada durante 2 años. Deberías haberme dicho esto antes. Lo siento, dijo Jason. De repente lo miré hacia arriba y vi que sus ojos estaban aún más enrojecidos. Parecía que él también se dio cuenta de esto y rápidamente se dio la vuelta, mirando hacia un rincón del estudio. Después de un rato, volvió a girarse. No es que no haya querido decírtelo. Es solo que este asunto no había sido completamente investigado. Las declaraciones de las pocas personas que atrapamos eran todas iguales, y no tenían nada que ver con la persona que sospechábamos estaba detrás de todo. No entendí este punto. ¿La persona que sospechabas? Sí. Las 4 personas en la granja de cerdos y Ariella dijeron que habían sido contratadas por alguien para atacarte. Mi cerebro era un poco lento y no entendí esta cuestión aún más. ¿Ofendía a algún importante aparte de Ariella? No estaba seguro de si Jason estaba enojado por mi pregunta, pero él respondió con brusquedad. Entonces deberías preguntártelo a ti mismo. ¿Preguntármelo a mí mismo? Bueno, por supuesto que soy amada por todos y encantadora como una flor. Aunque era un poco salvaje cuando estaba en la escuela, era el tipo de persona que no ofendería a los demás a menos que ellos me ofendieran primero. Ariella era la excepción en mi círculo de amigos. Pero supuse que si decía esto, Jason no me diría más de la verdad. Entonces, con sabiduría, me callé. Después de calmarse de su enojo, explicó, la persona que mencionaron es muy probable que sea el responsable del fuego. Pero no la atrapamos en aquel entonces y se escapó. Me preocupé. ¿Y ahora? Jason me miró fijamente de nuevo. No lo tomé en serio y solo lo consideré una mirada coqueta. Incluso le lancé una sonrisa impaciente. ¿La han atrapado ahora y hay algún nuevo progreso en el asunto? Justo cuando estaba a punto de hablar, sonó fuerte su teléfono celular. Miré su pantalla. Era Ariella. Jason me hizo una señal para que me callara y luego contestó la llamada. Jason. Ariella estaba llorando de verdad. Y esta vez no parecía que estuviera fingiendo. Jason, ¿dónde estás? No sé qué está pasando.
Me van a arrestar. Estoy en la comisaría ahora. ¿Podrías venir aquí? ¿Podrías traer a tu abogado contigo? La voz de Jason era calmada y no había ninguna señal de preocupación en absoluto. Está bien, estaré allí de inmediato. Después de decir eso, colgó el teléfono. Luego me miró hacia arriba. Yo también lo miré. ¿Qué quieres decir? No estaba satisfecho con mi reacción y soltó una risa fría. ¿Quieres venir conmigo? Dado que Ariella había sido arrestada, por supuesto que quería ir. Jason no trajo un abogado y solo me llevó a mí. En este día, los dos fuimos a la comisaría por segunda vez. Ariella también estaba muy sorprendida al verme. ¿Por qué la trajiste aquí? Jason se puso serio. Ella es mi esposa. ¿No es correcto traerla conmigo? El rostro de Ariella obviamente se descompuso. Tenía tanto miedo de que su nuevo nariz recién hecho no lo soportara y se partiera. Mirándolo detenidamente, parecía que también se había hecho algo en las comisuras de los ojos y en los labios esta vez. Ahora no me atrevía a hacer ningún movimiento brusco aún más. Jason sacó una silla para mí y se sentó frente a ella conmigo. Su expresión era completamente diferente a cuando los vi en nuestra nueva casa ese día. Jason la miró sin expresión alguna. ¿Qué está pasando? ¿Por qué te arrestaron? Ariella de inmediato volvió a llorar. No lo sé. Yo solo estaba preparando el almuerzo para ti en casa cuando vinieron y me arrestaron. El rincón de la boca de Jason se movió apenas perceptiblemente, como si estuviera burlándose. Ariella seguía hablando. Jason, llama rápidamente a tu abogado. No puedo quedarme aquí. Si mis fans se enteran de esto, estoy perdida. Olvidé mencionar que Ariella era ahora una estrella algo famosa y estaba preparando desarrollar su carrera de nuevo en China. Jason no se conmovió por sus palabras. No lo sabrán por ahora. No te preocupes. Luego no dijo nada sobre llamar a un abogado. En cambio, tomó mi mano y se puso de pie. Déjame primero saber qué está pasando. De lo contrario, no servirá de nada incluso si el abogado viene. Luego, así, se fue. Se fue. La voz de Ariella se volvió ronca de gritar mientras intentaba correr hacia la puerta, pero fue detenida por la policía y llevada de vuelta. Rápidamente obtuvimos la información precisa de los policías. La brains behind the arson case at the pig farm was Ariella. En las declaraciones de aquel entonces, aquellos 4 hombres no habían mentido. Realmente fueron contratados por otro hombre. Pero Ariella había mentido. Ella no fue contratada por ese hombre en absoluto. En cambio, ella pagó a ese hombre para que actuara en su nombre. Por supuesto, después de eso, también fue ella quien pagó para encontrar conexiones y envió a ese hombre lejos. Él desapareció sin dejar rastro. En los últimos 2 años, la policía había estado intentando atrapar a ese hombre pero nunca lo había logrado. No fue hasta que Ariella volvió del país donde se había hecho cirugía plástica que tuvieron la oportunidad. Mi mente no podía seguir el ritmo. Tan pronto como salimos de la comisaría, le pregunté rápidamente a Jason, entonces, ¿ese hombre siempre estuvo en contacto con Ariella? Él negó con la cabeza. No lo sé. Pero dado que tenían un trato entre ellos, debe haber habido alguna conexión. Pensé que había entendido. Entonces, ¿Ariella no volvió esta vez para casarse contigo? Él volvió la cabeza y me miró con enfado de nuevo. Soy un hombre casado. Esta vez me tocó a mí darle una vuelta de ojos. Eso no es lo que dijiste cuando me arrojaste el acuerdo de divorcio. Jason ya había abierto la puerta del coche. Si no hubiera hecho lo que ella pedía y ganado su confianza, habría sido aún más difícil descubrir el resto del asunto. Podrías haber tenido que esperar otros 2 años para saber la verdad. Jason se subió al coche, cerró la puerta. Vete a casa por ti mismo.
Todavía tengo cosas que hacer. Oye. Maldición. Este tipo de nuevo no me dejó terminar de hablar. Y esta vez ni siquiera me dejó tomar el coche y se fue solo, dejándome en la entrada de la comisaría. No debería haber salido en el mismo coche que él, murmuré mientras intentaba parar un taxi en el borde de la carretera. Resultó que hoy había agotado mi suerte con Ariella y el resto era pura mala suerte. Paré varios taxis pero ninguno se detuvo para mí. No sabía si era porque estaba parado en la entrada de la comisaría. Tomé mi bolso y caminé hacia adelante. Después de caminar unos minutos, de repente me sentí muy incómodo en el pecho y un poco nauseabundo. Me agarré a un árbol en el borde de la carretera para estabilizarme, pero no podía respirar de manera regular y realmente empecé a vomitar. Vomitaba bla bla, y después de vomitar los huevos y la leche que había comido por la Ana, incluso vomité agua clara. Después de que finalmente paré de vomitar, me sentí muy débil. Me apoyé en el tronco del árbol. Tan pronto como me puse de pie, mi visión se nubló y estaba a punto de caerme. Inmediatamente me agaché de nuevo. Quería llamar a Jason. Pero pensando en su cara de mal humor y su actitud de hace un rato, volví a meter mi teléfono. Tomé un dulce de mi bolso, lo masticé y lo tragué. Después de tomar un descanso durante un rato, me moví hacia el borde de la carretera para llamar a un taxi. Todavía me sentía incómodo en el taxi, así que simplemente le pedí al conductor que me llevara al hospital. Había un conocido de Jason en un hospital al que solíamos ir para recibir tratamiento médico. Bajé del taxi allí, tomé el ascensor hacia arriba y fui directamente a la oficina del conocido. Tan pronto como llegué a la puerta, escuché la voz de Jason: no se lo digamos por ahora. Esperemos hasta que yo haya arreglado todo. La voz de su amigo médico dijo: no sé en qué estás pensando. ¿No es Alaya tu esposa? ¿Realmente necesitas ocultarle esto? Jason se quedó en silencio. Después de un buen rato, su voz era obviamente ronca. Ella ha estado viviendo una vida simple y feliz todos estos años. Es bueno. No quiero que esté triste por mi culpa de nuevo. Luego hubo el sonido de una silla que se movía. Me quedé quieto. Me encontré cara a cara con Jason. Sus cejas se fruncieron de inmediato. Alaya, ¿por qué estás aquí? Estaba muy enojada. Te seguí. Escuché lo que acabas de decir. De repente, su rostro se puso pálido. Su amigo médico también salió, lo miró y luego a mí. Bueno, ¿por qué no entran los dos y se sientan? Lo empujé a un lado y entré. Pretendí que sabía todo e intenté intimidarlos. ¿Cuál es la situación ahora? El médico volvió a mirar a Jason. Jason vino a tirar de mí. Estoy bien. Vamos. Te lo diré cuando volvamos. Me agarré a la silla. O me lo dices ahora o te vas primero. De repente pareció que no tenía cómo lidiar conmigo y soltó las manos desanimado. Su amigo médico me entregó un informe de diagnóstico. ¿Cáncer de estómago? Lo miré hacia arriba. ¿A ellos? ¿Me equivoqué al leerlo? Ambos tenían expresiones en blanco en los rostros. Jason se dio cuenta y comenzó a tirar de mí. Cuando no podía, me abrazó. No es nada. Es solo un examen preliminar. Este hospital es iré a otro lugar para hacer otro examen más adelante. Me agarré a la silla. Incluso intentó llevarme a mí y la silla juntos, pero se quedó atascado en la puerta. Escuché a su amigo médico decir detrás de nosotros: no es una enfermedad terminal. Puedes curarte si te sometes a tratamiento temprano. Le pellizqué a Jason: déjame. Intentó varias veces, pero no podía llevarme a mí y la silla hacia afuera, así que solo pudo dejarme débilmente. Adopté una actitud seria y di amablemente: Dr. Liu, ¿es cierto lo que dijo de que se puede curar? Por supuesto. ¿Cómo podría mentirte sobre esto? Solo está en la etapa intermedia. En realidad,
Le pedí que se sometiera a tratamiento hace mucho tiempo. Oye, de verdad estoy bien. Jason lo interrumpió y yo le lancé una mirada feroz. Cállate. El doctor Liu se rió al ver su aspecto. Solo tú puedes controlarlo. Bueno, yo no lo sabía. Jason solía ser bastante arrogante. Yo era demasiado perezosa para discutir. Ahora solo quería saber cómo hacer que este tipo se curara completamente. El plan de tratamiento del Dr. Liu no era tan difícil. El único punto difícil era que durante el periodo de tratamiento, Jason tenía que tomarse al menos 3 meses de permiso. Tenía que abandonar completamente el trabajo y quedarse en el hospital. Esta era también la razón por la que Jason se negaba a recibir tratamiento. La empresa no podía funcionar sin él. Entonces había estado demorando las cosas. Hasta que se puso muy grave ahora, comenzó a hacer arreglos por lo que sucedería después de su muerte. Según el Dr. Liu, este tipo incluso había redactado su testamento. Transfería todas sus acciones en la empresa y sus bienes a mi nombre. De esta manera, incluso si no hacía nada, siempre y cuando no gastara dinero en la calle todos los días, podía vivir el resto de mi vida en paz. En cuanto a Ariella, también fue obra suya. Había sospechado que el fuego estaba relacionado con ella hace mucho tiempo, pero como no había evidencia, Jason había estado buscando. Pero había estado buscando durante 2 años sin ningún resultado. Recientemente, se enteró de que su enfermedad se había vuelto grave. Tenía miedo de que si le pasaba algo a él, Ariella volvería a molestarme. Entonces, simplemente tomó la iniciativa de llamarla para que volviera. Ariella pensó que Jason finalmente había vuelto en sí y quería estar con ella, así que volvió ansiosamente. Pero en cuestión de días, terminó en la cárcel. No participé en esta gran obra de teatro en absoluto. Jason la representó solo perfectamente. Estaba realmente enojada. Le pellizqué la mano 2 veces más. Él me miró sin decir una palabra y me tomó la mano con su otra mano. Después de regresar del hospital, le pregunté, dado que ya tenías planeado morir, ¿por qué no podías soportar dejar que la empresa funcionara sin ti durante unos meses? Jason se veía desamparado. Hay muchas personas y asuntos complicados en la empresa. Es un negocio familiar y hay mucha intriga. Si no lo sabía, estaría bien. Pero una vez que lo sabía, simplemente no podía ignorarlo. Bebí un poco de agua fría para calmar mi náusea. Lo haré. Su expresión de repente se volvió muy complicada. Le hice un gesto con la mano, me mordí los dientes con fuerza y fui primero al BAO. Después de salir, le dije, Jason, ¿crees que soy estúpida? Por supuesto que no. Nadie es más inteligente que tú. Hemos sido compañeros de clase durante tantos años. Incluso estaba celoso de ti. No importaba cuánto jugaras, siempre sacabas buenas notas. Entonces, ¿de qué te preocupas si me entregas la empresa? Su rostro se ensombreció de nuevo, porque también eres perezosa. No quieres hacer nada complicado. Por eso no quiero que te involucres. No quería hacerlo porque tú te ocupabas de eso. Ahora que vas a recibir tratamiento, es hora de que yo, la reserva, lo intente. Se divirtió con lo que dije y se rió. ¿Qué reserva? Eres mi esposa legítima. Entonces es más seguro dejar este asunto en mis manos que en las de nadie más. Temiendo que todavía tuviera preocupaciones, invité a sus padres. Acordamos que los 3 ayudaremos a sostener la empresa juntos y que él también debe concentrarse en recuperarse lo antes posible. He estado trabajando en la empresa de Jason durante una semana y he asumido oficialmente su posición. Él también se ha internado en el hospital. Un día, mi suegra y yo estábamos revisando documentos en la oficina cuando de repente sonó mi teléfono con un ping. Estaba más cerca de ella. La llamé, mamá, ¿podrías pasarme mi teléfono? Cuando me lo entregó, de repente exclamó, Alaya, ¿estás embarazada? Me levanté rápidamente de mi asiento y arrebaté el teléfono.
Vi claramente un informe de análisis en la pantalla. Era el resultado de mi examen prenatal en el hospital de ayer. Debido a que un ítem decía que tenía que ser enviado a otro lugar para ser analizado, solo me lo habían enviado ahora. Estaba bastante avergonzada. Mi suegra estaba tan emocionada que se echó a llorar y ni siquiera podía hablar correctamente. Esto es realmente. Voy a decirle a Jason que va a tener un hijo. Rápidamente la detuve. Mam, no digas nada por ahora. El tratamiento de Jason es lo más importante en este momento. Si le dices esto, definitivamente no me dejará trabajar más y él tampoco podrá concentrarse en su tratamiento. Mi suegra asintió primero y luego negó con la cabeza. No, no debes trabajar más. Ve a casa. Tu padre y yo nos ocuparemos de la empresa. De repente se emocionó. Todavía tenemos energía. Te ayudaremos a mantener el frente primero. Tú y Jason, uno debe recuperarse y el otro debe cuidar del hijo. Entonces tu familia de 3 será tan bonita. 1 mes y medio después, Jason se sometió a la cirugía por cáncer de estómago. Fue una escapada de milagro. El consejo repetido del doctor era descansar y recuperarse sin preocuparse demasiado por nada. Después de salir del hospital, recibí una llamada de la comisaría. Dijeron que Ariella quería verme y preguntaron si estaba libre para ir allí. Fui. A diferencia de la última vez, había una cerca entre nosotros. Sus ojos todavía estaban llenos de resentimiento. Alaya, ¿por qué tú? La miré con cierta diversión. No estaba interesada en esos comentarios de bajo nivel y no quería responder. Ariella se mordió los dientes. Jason y yo nos conocemos desde que éramos niños. Soy mejor que tú en todos los aspectos. ¿Por qué están ustedes juntos? Conocerse desde que éramos niños. Sí. Cuando era niño y iba a casa de su abuela, incluso dormía en nuestra cama y comía del mismo plato que yo. Ah, ya veo. Entendí. Pero Ariella tenía muchas preguntas y seguía hablando ansiosamente. Sin embargo, la policía solo me pidió que fuera a verla. No dijeron que yo debía ayudarla a responder esas preguntas. Entonces simplemente me senté en silencio y le escuché gritar. Cuando me cansé de escuchar, me puse de pie y me fui sin siquiera decirle adiós. Ariella volvió a correr hacia la cerca. Y fue detenida y llevada de vuelta una vez más. Incendio intencional y intento de asesinato. Eso debería ser suficiente para mantenerla en la cárcel durante un buen tiempo.